que conoció a Cristo como su salvador personal a los 16 años, pero que no se convirtió hasta los 38 o 40 años, hermanos. Así que usted entenderá por todas las cosas que uno pasa cuando se aleja de los caminos del Señor y las desobediencias que se van sumando a una vida que quiere conformarse más a este siglo para el cual no estamos adaptados. Nosotros estamos adaptados porque somos ciudadanos del cielo. Y bueno, pasé por muchas cosas. Con mi esposa somos misioneros, aquí radicados en la iglesia cristiana evangélica de calle Mitre 420 de Río Primero. Venimos de la iglesia donde está Edgar, ahí nací, ahí conocí a Cristo, ahí hice casi toda mi tiempo, estuve allí hasta que Dios me desafió. Nosotros aquí, aparte de estar involucrados en la iglesia, creamos un ministerio de asistencia a los hermanos que se llama UNAM, siglas tomadas de una frase que se me ocurrió a mí: unido hacemos más, y nos dedicamos a recolectar lo que los hermanos y también personas que no pertenecen al pueblo cristiano nos donan para repartir o asistir a las necesidades de otros hermanos o personas que se encuentran atravesando ciertas dificultades. Entonces usted va a ver, si en mi Facebook, que por ahí me va a encontrar viajando para un lado, viajando para el otro, llevando cosas con un autito que también se me ofrendó, hermano, y que está al servicio de Dios y obviamente al servicio de la familia también. Después con el tiempo le voy a ir contando por qué. Mi mayor ministerio es compartir la enseñanza de las Escrituras en diferentes congregaciones, en diferentes puntos del país de Argentina, ya sea de manera presencial o virtual, en este tiempo de pandemia que estamos haciendo esto. Somos papá de 3 hijos ya adultos. Ellos son Sofía, que tiene 24 años, casada con Sebastián Echeveste. Ellos sirven no a tiempo completo, pero en el Ministerio de la Música y entre los jóvenes en una iglesia, la iglesia Betel, aquí en Río Primero, que es un desprendimiento de nuestra iglesia. Luego está Emanuel, que tiene 22 años, y Nemía, el más chiquitito, que tiene 20. Y aparte de ello, Dios trajo a nuestro hogar a Joel y Facundo, ya si el 11 va a ser 2 años. Ellos llegaron por 3 meses y aún lo tenemos y no queremos que se vayan. Son 2 hermanitos de 8 y 7 años, con capacidades diferentes, pero con mucho amor. Ellos tienen serios problemas en la comunicación verbal y tienen serios problemas de aprendizaje, pero hermanos, no carecen de amor genuino para darnos y son buenos receptores de nuestro sincero amor por ellos. Esto es un motivo de oración porque estamos peleando, hermanos, para que se nos dé la adopción definitiva en esta Argentina tan compleja en todo eso, y donde va tanto dinero para poder llegar a hacer todos los papeles de adopción. Nosotros lo sentimos nuestros hijos, bueno, qué sé yo, son nuestras chocheras, pero bueno. Hermanos, nosotros vivimos por fe, no pertenecemos a ninguna fundación, pero sí hay hermanos, obviamente, que aportan por nuestro sostén, a veces más, a veces menos, pero Dios siempre muestra su fidelidad. Nuestra iglesia donde estamos también aporta, y tratamos de medir bien los gastos en esta Argentina, hermanos, tan inestable económicamente, pero Dios siempre llega a tiempo a través de los corazones de hermanos que con mucho amor nos hacen llegar su ofrenda. Bueno, ustedes tienen, si quieren conocer más de mi vida y de la vida pasada, averigüen, total, no hay nada que ocultar, ¿verdad? Pero de mi vida presente, ahí está Edgar, creo que también está Sergio Callevao, que es uno de los ancianos de nuestra iglesia, de la iglesia madre, donde yo salgo. Esto es a gran rasgo, hermano, mi presentación. Usted por cualquier consulta, busque el teléfono mío ahí en el chat del grupo del CEBE, y ahí podemos contarnos y podemos comunicar. Quiero hacer una aclaración. Cubrir toda esta carta que se incluye en lo que es epístolas universales o generales, a mí me sería imposible, al menos para mí, yo tengo ciertas limitaciones. Abarcar las 4 cartas para esta materia, epístola universal 1, que es Santiago, primera y segunda y tercera de Juan, sería imposible hacerlo de una manera exegética, profunda, exhaustiva. Pero lo bendecido que somos es que el CEBE nos provee de un material valiosísimo para que podamos allí leer en nuestros hogares e ir aprovechando los nutrientes espirituales sólidos, hermanos,
para crecer espiritualmente sin deformaciones. Yo estuve todo este tiempo, durante mucho tiempo, viendo el apunte y viendo otras cosas más, para no errarle, hermano, en la enseñanza, porque muchas veces, y aún así a veces erramos, enseñamos mal, se aprende mal y se sigue enseñando mal. Sí vamos a hacer un estudio abordando las enseñanzas que para mí, hermano, me parece más importante, y así de tratar de cubrir todas estas catas que debemos considerar. Sepa que particularmente a mí me agradan los desafíos prácticos. Así que cada clase tendrá muchísimo de eso, porque al menos yo, mis hermanos, si bien deseo instruirme para poder presentar defensa, también deseo conocer para vivir mejor la vida cristiana, que es hermosa, hermano, porque las propone un Dios que es realmente hermoso. Vamos a ir a ver si me deja Cristian o si puedo compartir pantalla. No me acuerdo bien cómo es, pero creo que es acá. Cristian, ¿me permitís compartir pantalla, por favor? Creo que es acá. Sí. No sé si ustedes la están viendo ahí. Creo que sí. Confirmame, Cristian, si están viendo el Power. Aparece en negro. Ah, ¿qué pasó? Aún no se ve, ¿no es cierto? Bueno, déjenme que... Ahí se ve. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Santiago. Bueno, a ver, hermanos. Creo que salí de vuelta de compartir pantalla y volver. Tengan paciencia, ya para la próxima vamos a estar más aceitaditos. Si No sé querés por puedo qué me compartirla aparece yo así. desde acá, ¿no? ¿Podés hacerlo? Quisiera... Sí, porque me aparece en negro a mí, Cristian. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí está. Ahora. Bien. Ahí lo tienen ustedes. Ahí lo estás compartiendo vos, Cristian, ¿verdad? Sí, ¿Hola? sí. Bien. Bueno, ahí tenemos, en el apunte usted va a tener los detalles en cuanto a lo que es fecha de la epístola de Santiago. Mis hermanos, sabemos que probablemente, a ver si, hacerle un clic, ahí está, hacerle otro. Probablemente, hermanos, esta sea la primera carta escrita del Nuevo Testamento, y si le haces otro clic, hermano, me debe decir cada clic, te voy a mandar cada rato. Es la primera carta del Nuevo Testamento y muchos la llaman así, el proverbio del Nuevo Testamento. Y esta carta contiene lo que muchos dicen las 13 impactantes de este escrito para el pueblo cristiano que estaba en la dispersión. ¿Por qué digo las 13 impactantes? Por favor, Cristian, ayúdame. Porque ellas contienen, fíjese, no, bueno, no importa, Cristian, debe ser el anterior. Ellas contienen, las 13 impactantes, una carta clara, concisa y contundente. Ahí está, usted lo tiene en pantalla, yo aquí no lo estoy viendo. Ella es clara, concisa y contundente, mis queridos hermanos. Es una carta preciosa. La introducción de esta carta es como si fuera una brisa fresca en un verano tan intenso en medio de una habitación que huele a demasiada humedad. Digo esto porque nos vamos a encontrar en esta introducción con que no hay en ella presuntuosidad. Esta presentación de Santiago va a tirar al suelo la arrogancia, el ego, la presunción. Hermano, mire que Santiago tenía de qué presumir, pero es que no va a mostrar de conocer al hombre, el nombre que es sobre todo nombre mejor que muchos. No presumió de quien vio desarrollarse al verbo hecho carne desde su niñez. Seguramente habrá compartido juegos como todo niño, pues era su medio hermano. Digo esto porque usted podrá ver en sus apuntes las evidencias bíblicas de por qué sostenemos que quien escribe esta carta es el medio hermano de Jesucristo, quien al principio
no creía en este niño que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de que la gracia de Dios era sobre él, como dice Lucas capítulo 2, versículo 40. No creía que este era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, como dice Juan capítulo 1, versículo 29. Ahora, luego de la resurrección, Jesucristo se le apareció de forma particular y así lo va a afirmar. Por favor, Cristian, hacerle un clic. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 7, diciendo, después de esto apareció Santiago y después a todos los apóstoles. Y estaba junto a todos los creyentes allí en el capítulo 1. Por favor, Cristian, todos los textos están casi en la pantalla, hermanos, para darle agilidad y tratar de hacerlo más rápido a esto. Todos los creyentes estaban juntos allí, como dice Hechos capítulo 1, versículo, y junto con ellos, perseverando unánimes en oración, en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, dice. Fíjese, Santiago fue quien ocuparía el liderato de la iglesia de Jerusalén y a quien Pedro después le va a rendir cuenta de una forma personal. Eso usted, si quiere, anótelo, lo va a encontrar en Hechos capítulo 12, versículo 17. Este es quien también dirigió el concilio de Hechos 15 y también es a quien Pablo le va a reconocer su liderato, y usted tiene el texto de Gálatas capítulo 2, versículo 9 y 10, que dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que era considerado como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Qué lindo el mandato o el pedido que le hacen estos líderes a Pablo y a los demás, que nos acordásemos de los pobres. Bien, en esta oportunidad Santiago se va a presentar de una manera simple. Por favor, Cristian, fíjese, Santiago capítulo 1, versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos, tremenda presentación de quien, como la mayoría de los medios hermanos de Jesucristo, al principio no habían creído en él, según se escribe en Juan capítulo 7, versículo 5, está el texto ahí, Cristian, diciendo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahí tiene el texto usted. Ahora, este Santiago, que no creía en su medio hermano, va a mostrar su misión llamándole Señor Jesucristo. Hermano, tremendo cambio en Santiago. Un clic, por favor, Cristian. Ahora en Cristo muestra una cualidad distintiva de los verdaderos siervos de Dios, y ¿saben qué? Es humildad. Por favor, Cristian, otro clic, va a aparecer en pantalla esta frase. Miren, muestra una cualidad distintiva de los verdaderos siervos de Dios, que es la humildad. ¿Sabe qué? La siembra paciente de Jesucristo en su familia dio fruto. La semilla implantada arraigó en Santiago y transformó su vida, y de ser un ascéptico vino a ser un siervo. Y lo bueno es que no se avergonzaba, hermanos, de proclamarlo, ni temía hacerlo, mostrando humildad y compromiso. Humildad porque en su presentación no ostentó parentesco terrenal directo, pero mostró su corazón rendido. Él no quiso sacar chapa de nada. Y compromiso porque se pone en la posición de siervo, doulo, un esclavo, uno que rendía su propia voluntad y decisión a la voluntad de su Señor. Mire, la precisa traducción de doulo es esclavo, porque en la antigüedad los siervos muchas veces eran contratados por un precio, pero el esclavo era definitivamente posesión de su señor. Otro clic, Cristian. Fíjese esta frase que resume un poco lo que era un esclavo. No tenía derecho sobre sí mismo. Ellos se estimaban propiedad de su señor.
Y yo creo que es bueno aquí hacernos una pregunta. ¿Cómo nos sentimos? A veces pareciera que fuésemos, al menos mis hermanos, yo tengo cuidado de esto, de no parecer que soy un siervo asalariado, sino que yo quiero ser esclavo. Me cuesta, hermano, sí, me cuesta. ¿Qué prefiere usted, hermano? ¿Cómo prefiere usted sentirse, no llamarse? Mire, seguramente la actitud de nuestra vida va a mostrar lo que en verdad somos. Es importante, hermano, tomar esta primera enseñanza y ser humildes, sintiéndonos esclavos por amor. Mire, hay una frase que alguien escribió, Cristian, por favor, que dice, ser el esclavo de alguien era una posición atado a obedecer la voluntad, sin dudas ni argumento contra ese alguien. Y nosotros, si nos sentimos esclavos por amor de Cristo, no tenemos por qué andar argumentando ni dudando de la fidelidad de este que, por amor de nosotros, se entregó a sí mismo. Hay otra enseñanza destacable, trato de ir, cualquier cosa me paran, mis hermanos. Del capítulo 1 de Santiago es la fe viva relacionada con las pruebas. Usted la tiene ahí. Hermano, es prudente tener presente siempre que las experiencias para los cristianos que nos toquen pasar, sean agradables o no, nunca son accidentes. El texto que está en pantallas, cuando Cristian le haga clic, es Romanos 8:28, muy conocido, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Hermano, puede que no entendamos ciertas situaciones, pero como esclavo, con la voluntad rendida a su Señor, por amor, porque le amamos a Él, mis queridos hermanos, porque Él nos amó primero, no debemos pretender entender todo, sino confiar, creer que todo ayudará para bien. Esa frase está en el Power Christian. Hay cosas que no entenderemos ahora, hermanos, pero la vamos a entender después en gloria. Sepamos que todo lo que Dios permite que suceda en nuestras vidas es para moldearnos a la imagen de Jesucristo. Hermano, el cristiano no regula su vida por una fuerza impersonal como la casualidad, la suerte o el destino. Nosotros debemos regular nuestras vidas conforme a la voluntad de nuestro Señor, hermanos, quien es demasiado amante para no ser bondadoso y demasiado sabio para equivocarse. Y las pruebas, mis hermanos, forman parte de su plan de hacernos cada día más parecido a Cristo. Por eso, hermano, debemos aplicar siempre este texto de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, debemos considerar, evaluar, tener gozo completo, sin mezcla de resentimiento o raíz de amargura, cuando pasemos en las multiformes, multicolores pruebas, poiquilios, es ahí la palabra. Las pruebas que Dios envía, hermanos, son santas porque vienen de un Dios santo, santo, santo. Y ellas ponen a prueba la realidad de nuestra fe y van produciendo en nosotros mayor identificación con Cristo. Hacele un clic, Cristian, por favor. La vida cristiana, hermano, ahí tiene usted, se forma con la temperatura que el crisol de la prueba necesita según nuestro orfebre por excelencia. Hermanos, para el cristiano, ellas son inevitables y varían en densidad y forma. Pero ellas nos van formando en carácter, nos van formando en devoción a ese que no escatimonia a su propio Hijo. Nuestro Padre Dios nos desea devoto de Él. Y que ante lo caliente de la prueba, hermanos, acudamos a Él que nunca retira su mano del termostato. Hermano, este mundo opresor es una constante prueba a la paciencia y para que se cumpla en nuestra vida, Santiago capítulo 4, que usted lo tiene en pantalla, capítulo 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia, su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago va a usar de un recurso literario, utilizando 3 palabras que básicamente significan lo mismo, y así va a dar énfasis al propósito de la prueba. Hermano, es en la prueba donde no debemos nosotros utilizar nada humano para mitigarla. Debemos respetar y consultar a Dios para que podamos encontrar la asistencia de la sabiduría que Él da, el propósito, por qué Dios manda esa prueba. Mire, muchas veces por querer mitigar el efecto de la prueba, extendemos nosotros, prolongamos nuestra permanencia en ella. Porque cuando Dios se propone algo, hermano, lo va a llevar a cabo más allá de nuestras reacciones o actitudes. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, por eso debemos vivirlo con gozo, porque es Dios haciéndonos más parecido a Cristo. Es el alfarero por excelencia trabajando en nosotros, simple vasos de barro. Hermanos, también sepamos esto. Por favor, Cristian, hazle un clic. Dios siempre va a probar el material que está dispuesto a utilizar. Hermano, avanzando en este capítulo, nosotros debemos decir que muchas veces una tentación puede ser una prueba. Aunque no siempre es así, esta no es la regla, sí es la excepción. Ahora, puede que las circunstancias, mis hermanos, sean las parecidas, el origen y los objetivos son totalmente diferentes. Usted va a encontrar que el versículo 12 manifiesta una bendición para la persona que soporta el peso de la aflicción. Este va a recibir los laureles en forma de corona. Estéfanos es el término. Recibirán la corona como vencedores en esos tiempos que escribía Santiago. Hermanos, se coronaba a las personas que disputaban ciertas competencias allí. Pero a nosotros esta corona se nos va a conceder en el tribunal de Cristo, la corona de la vida, el pleno gozo en las glorias celestiales, hermano. Y ahora el versículo 13 pasa a hablar de las tentaciones. Y usted tiene ahí, fíjese, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Estas, a diferencia de las pruebas que provienen de Dios, están hechas para manifestar lo peor de nosotros. Desean sacar a flote la vieja naturaleza carnal. Y obviamente, mis queridos hermanos, esto no procede de Dios. ¿Saben por qué digo esto, hermanos? Porque los humanos somos muy propensos a deslindar la responsabilidad siempre hacia otro, echando la culpa a quien tenemos más cerca. Tenemos el ejemplo de esto en Adán, ¿se acuerda? Génesis 3:12 no está ahí en la pantalla, pero va a decir la mujer que tú me diste por compañera. Fue muy osado lo que hizo Adán, hermano. Le echó la culpa a Dios de su caída. ¿Sabe qué, hermano? Dios no tiene ningún trato con el mal, ni nunca sedujo, ni lo hará nunca a nadie a pecar. En las tentaciones hay un estímulo externo que apela a nuestra concupiscencia. Usted todo esto lo puede consultar después en el apunte. Concupiscencia es el deseo profundo hacia algo que en este caso le va a causar dolor a Dios. Y nos dejamos atraer. La palabra atraído es la palabra exelcomenos, que dice somos arrastrados hacia fuera de este camino que Dios nos marca en su palabra. Y la verdad que por un momento nos gusta. Somos seducidos, hermanos, nos damos el permitido. La vieja naturaleza gana el terreno y el corazón carnal cae en la trampa, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero hermano, nada de esto proviene de Dios. Él no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Y no huir de las tentaciones, hermano, trae sus consecuencias. Un clic, por favor, Cristian. La pérdida de comunión con Dios tiene un sabor a muerte en vida, mis hermanos. Porque quedamos sin el contacto directo con Dios, quien es vida. Hermano, nadie peca gratis.
nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra mente en cuanto a todo lo que la palabra de Dios nos prohíbe o que lo que ella nos especifica que no proviene de Dios. Hacele un clic, Juan, Cristian, por favor. Juan escribe en su primer carta, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, hermano, los deseos de los ojos que a veces nos dejan por mucho tiempo mirando algo que no está bien mirar, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y fíjense, hermanos, lo que dice el 17, y el mundo pasa el deseo, pero el que hace voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, debemos dejar de lado lo que nuestra mente muchas veces terreno. Vemos que Dios en su palabra no lo aprueba, porque esto que si dejamos rondanamente lo vamos a llegar a llevar en algún momento. El ejemplo de danza con Besabé, ¿se acuerdan? Y el padre, tal cual el hijo pródigo, nos vuelve, mis queridos hermanos, a la condición de hijo, porque eso no lo vamos a perder nunca más. Mis queridos hermanos, a veces la tentación nos gana, ¿verdad? Yo no sé qué le pasa a usted, pero a mí me suele pasar. Yo soy tan pecador, hermanos, que como ustedes, que tengo que vivir de rodilla humillado, porque sinceramente, mis queridos, me cuesta muchas veces no enojarme. Yo tengo un problema, yo soy enojón, hermanos. Soy de ponerme mal cuando las cosas por ahí, cuando el internet no se conecta rápido, cuando mi computadora está lerda y no sabemos por qué, entonces me empieza a poner mal. Y a veces peco enojándome y no descansando en este Dios tan maravilloso. Y tengo que antes de entrar pedir perdón y decir, Señor, sé tú en mí porque yo hago todo mal. Hermanos, yo no sé cómo está su vida. Yo le dije que esto iba a ser muy práctico. Y en este primer tiempo donde ya llevamos, no llevamos mucho, de compartir, donde llevamos hablando sobre esto que es tan, pero tan característico de los seres humanos, echar culpa, tratar de deslindar la culpa cuando nosotros caemos. Mire, Dios me permite en este tiempo estar compartiendo con muchos hermanos y visitar a muchos hermanos. Es mi trabajo más o menos aquí en Río Primero, hacer un poco el pastorado que me gusta, me encanta, y encontrar de ellos siempre queja y culpa hacia otro, que no me congrego por esto, que no voy por esto, que me hicieron mal por esto. Y nos parecemos tanto a Adán, la mujer que tú me diste por compañera. Mire, una vez un hermano muy amado por mí, él tenía un problema, estaba recién, era nuevito en las cosas del Señor, y cometía un pecado bastante grave y lo hacía repetidas veces. Y un día me dice, pero ¿por qué Dios me pone esto al frente? Entonces a mí me ofendió, hermano, y me hizo tanto daño que le dije, no podés ser tan cara dura. Es una palabra que usamos los argentinos. Hermanos, a veces tenemos la cara durez, el desparpajo, por así decirlo, de echarle la culpa a Dios que Él permite que nosotros caigamos y no que huyamos. Mira, hermanos, de la prueba vamos a salir victoriosos si huimos. No tenemos que confundir de la prueba, de la tentación. De la prueba tenemos que persistir, tenemos que soportar, pero de la tentación tenemos que huir. Porque el diablo no somos nosotros, mis hermanos, más poderosos que el diablo. El diablo sabe cuáles son nuestras debilidades y va a venir siempre por ellas a nuestras vidas. Y así dolemos el corazón de Dios. Sepamos, hermanos, que el pecado jamás fue, es y será estéril. Él produce su único fruto, que es muerte, separación espiritual de Dios, que es vida y vida en abundancia. ¿Se acuerda de Juan capítulo 10, versículo 10, que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir? Y Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos, si su comunión, yo no conozco a la gran mayoría, si su comunión con Dios está interrumpida por haber cedido a la tentación, y no estoy hablando de pecados graves, mi querido hermano, hay permitidos que nos damos en la vida como si no fueran lo que muchas veces aquí en la tierra, mis hermanos, parece un pecadito, en el cielo es un escándalo.
y nos damos permitidos que Dios no los permite. Nos encolerizamos de una manera inadecuada. Pecamos, airamos y pecamos. Y entramos en cólera y tal vez en casa tratamos mal a nuestros familiares. Y es pecado, mis hermanos. Se lo dice alguien que batalla con esto y que lucha con esto y que sabe que ofende, que daña el corazón de Dios tan amoroso. ¿Sabe qué, mi querido hermano? Yo le animo a usted en esta tarde, que antes de seguir con esta hermosa materia y con este hermoso libro que tiene las 3C impactantes, acuérdese, yo le animo a seguir, pero a que ahí donde usted está, le pida perdón a Dios, porque fíjese lo que dice Hebreos capítulo 15, versículo 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Usted va a ver que cuando estudiemos Juan, que dice, hijitos míos, de una manera tan amorosa, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Y el Padre nos vuelve a la posición bendita de hijos, hermanos, porque nuestro sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, que eso hace la diferencia, mi hermano. Entonces yo deseo que nos tomemos un tiempo para acercarnos a Dios confiadamente, hermano, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, ¿nunca se encontró en una situación donde debió pedir auxilio? Mire, yo me imagino a Pedro cuando caminaba sobre las aguas. Mire, juzgamos a Pedro mucho, pero ningún otro se bajó de la barca para caminar sobre las aguas. Pedro tuvo la audacia de caminar, hermanos, por fe sobre las aguas, cosa que ningún ser humano pudo hacer, excepto Cristo, pero él era 100% Dios y 100% humano. Sin embargo, Pedro tuvo la osadía, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, esa es confianza, manda que yo vaya. Y le dice, bueno, pero desciende. Qué confianza, hermano, qué fe. Pero también se asustó y miró para los costados. Entonces gritó, Señor, sálvame, que perezco. Y al instante, hermano, no que lo dejó que se ahogara un ratito para que probara que no debía. No, no, no. Nuestro Dios es misericordioso. Jesucristo al instante estuvo ahí agarrándole la mano a mis hermanos. Cada vez que abro las escrituras y me encuentro con estos personajes, con este Santiago, que no creía en él, pero que terminó siendo uno de los grandes líderes de la iglesia. Usted sabe que Santiago significa San Jacobo, San Jacob. Entonces, por eso es Santiago. Mis hermanos, este que pasó a ser uno de los referentes en aquel tiempo de los cristianos, escribe esta carta tan práctica y tan desafiante para nuestra vida, ya no considerándose un señor, no considerando el medio hermano de Cristo, quien dice, yo sí que lo conozco, se consideraba esclavo de aquel con el cual tal vez había jugado. Mire, Dios me regala compartir tiempo con grandes hermanos en Cristo. Pero me enseñó algo tan bien, Dios, nunca lleve a la persona más alto de donde Dios los pone, hermano, porque son personas. Y Santiago sabía eso, por eso tal vez no buscó la chapa. Hoy quieren saber quién necesitan tanto la chapa, las personas, hermano. El que tiene usted al frente o quien está hablando con usted es tan miserable como usted a veces, o más a veces. Y quiere, mis queridos hermanos, simplemente cada día morir. Cada día muero, decía Pablo. Y poder hacer realidad Gálatas 2:20 en su vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, porque cada vez que yo dejo que Carlitos Pinto viva en él, ¿sabe qué? Fracaso. Y me siento mal. Yo quiero, hermano, quiero acercarme confiadamente al trono de la gracia a cada instante. Porque peco, porque me enojo, porque mi rostro a veces no es el adecuado para tratar ante tal o cual persona, porque este rostro a veces muestra el enojo que hay adentro. Hermanos, considerémonos siervos, esclavos por amor de ese Dios que nos amó tanto, que envió a su Hijo unigénito, único en su género, para que si yo creía en él,
no me pierda y tenga vida eterna. No me debe nada, tengo todo, mi querido hermano. Él me dio todo y aún me sigue añadiendo en su soberana gracia bendiciones para que yo tenga sustento y abrigo aquí en la tierra. Por eso, mi hermano, quiero dejar este tiempito a su consideración, si Cristian nos permite, para que si hay algo que estorbe la comunión con este Dios santo, porque a veces no sabemos huir a las tentaciones, considerando que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Yo quiero que nos acerquemos según nuestra semejanza, pero nunca se olvide que fue sin pecado, hermano. No quiero cometer una herejía. Necesito, hermano, que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia. Usted y yo, usted de dónde está y yo desde aquí. Y si quiere hacerlo de forma auditiva, hermano, no hace falta que confiese su pecado. Nosotros no somos curas o sacerdotes católicos para nada, hermano, pero vamos a alcanzar misericordia y vamos a hallar gracia. Y tal cual como el hijo pródigo con el padre, nos vamos a volver a abrazar en la comunión íntima con él, y él nos sigue llamando su hijo porque nos ama, y con su gracia nos va a cubrir en un abrazo fraterno para que el castigo de nuestra paz, que ya fue sobre él, no venga sobre nosotros. Hermanos, tenemos un Dios hermoso y deseo que así lo sigamos sintiendo nosotros en nuestro corazón. Ya es tiempo del descanso, tiempo de tomarnos un tiempo de oración, de confesión, si tal vez fuese necesaria. Y si está pasando alguna prueba, hermano, que esta frase le anime. Sepa, mi querido hermano, que Dios siempre prueba el material que Él desea utilizar. Lo sé por experiencia y creo que ustedes también. Así que sigamos, hermanos, pasando por la prueba con sumo gozo, con gozo completo, donde no haya otra cosa más que paciencia, porque es un fruto del Espíritu Santo. Amén. No sé, Cristian, me gustaría que nos tomemos un tiempito y te dejo a tu criterio este tiempo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Oramos y después de eso tomamos los 10 minutitos de recreo. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir y también por la sinceridad y la apertura, ¿verdad? También de compartir tus luchas, derrotas y victorias, ¿no? ¿Sí? Querido Dios y Padre Celestial, Señor, gracias, bendito Dios, por lo que es tu palabra, Señor. Ella es tan buena, tan clara, tan viva, tan profunda, Señor, y llega, Señor, hasta donde solamente tú puedes llegar a través de ella. Y Padre Celestial, gracias por este tiempo, este primer tiempo, Señor, de esta clase. Padre, seguramente hay cosas en las que debemos, Señor, venir delante de ti, reconocer, Señor, recapacitar, buscar, Señor, acercarnos delante de ti arrepentidos y buscando, Señor, esa reconciliación, buscando, Señor, ese perdón, Padre, esa restauración que solamente puede ser posible gracias a los méritos de Cristo. Y Padre, queremos agradecerte porque sabemos de que todos los recursos están, Señor, a disposición de parte tuya para que podamos vivir una vida de una manera que te agrade, Señor, de una manera que te pueda glorificar. Y Padre Celestial, gracias porque sabemos que allí es donde podemos hallar el mayor gozo y sentido, Señor, de nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, por el ejemplo de Santiago, Señor, que como compartía nuestro hermano, no buscó sacar chapa ninguna. Y Padre, ayúdanos, Señor, a que nosotros tampoco nos busquemos aferrar a ningún tipo de títulos, ni de méritos, sino que simplemente aferrarnos a lo que es tu amor, a lo que es tu gracia, Señor, y a lo que es aquello que tú quieras hacer, Señor, con nosotros. Como aquella herramienta, Señor, aquel instrumento que solamente puede ser útil en las manos, Señor, en las manos tuyas. Padre, gracias. Dejamos, Señor, también desde ya lo que va a ser el segundo tiempo en tus manos. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, vamos a tomar ahí en recreito. Son 3 tengo.
Yo no sé por qué estoy teniendo un montón de problemas con el internet. Espero que a mí se me ha desconectado en algunas oportunidades. Espero que la clase se esté grabando bien y que por cuando vuelvo veo que siguen adelante. Así que espero que lo hayan podido aprovechar bien, ¿sí? Muy bien, a las y 3 nos encontramos de vuelta. Si quieren, desconecten la cámara, no se desconecten ustedes, así no les cuesta después volver a entrar. Cuando nos ocupamos de escudriñar las escrituras nosotros. Pero para dejar tranquilo a veces a las personas me dicen algunos, ¿usted dónde se formó? Y yo me formé más en la universidad de la calle, pero estudié obviamente, hermanos, en el Centro de Formación Teológico Argentino, que trabaja aquí en Argentina como una red de extensión del Harvard Varsity University. No sé si lo pronuncié bien, pero aquello me va a entender. Y que luego de entregar nuestra tesis tenemos un certificado de estudios teológico asociado con arte en especialidad teológica, teniendo un grado en teología. Dios me concedió estudiar ahí 5 años y gracias a Dios sin adeudar ninguna materia, con mucho sacrificio. Ahora estamos solamente terminando la tesis para entregarla y así tener al final nuestro título. Eso es más o menos para que usted sepa que quien le habla no es tanto, si bien en muchas áreas soy improvisado, trato de tener conocimiento sobre lo que hablo porque me encanta estudiar, porque yo lo necesito, hermano, no porque quiera impresionar a nadie, ¿verdad? Porque muchas veces queremos impresionar utilizando palabras que a veces ni nosotros entendemos. Me encanta estudiar y gracias a Dios tengo el tiempo por gracia para hacerlo. Si hay alguna pregunta, algún hermano levanta la mano, me para, me dice, o al final dejamos un tiempito y compartimos. Usted tiene toda la confianza para preguntarme a mí lo que usted crea que me pueda preguntar sobre lo que usted quiera. Y sabe qué, como yo no lo sé todo, dijo Jaime Borman, si no sé, no tengo ningún problema decirle hermano o hermana, no sé, pero me comprometo a estudiar la pregunta que usted me hizo y tratar de darle una respuesta bíblica, no una respuesta en cuanto a mi concepto, porque no sirve, sino con fundamentos bíblicos. Así que, hermano, le invito a que vayamos a la segunda clase, voy a tratar de compartir pantalla. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí creo que lo están viendo, voy a tratar de manejarlo de la mejor forma desde aquí. Vamos a avanzar un poco en este módulo y vamos a entrar a 2 capítulos. En uno lo vamos a tratar de ver un poquito más que el otro. El módulo que pasó, hablamos de la humildad del siervo, ¿se acuerda? Doulos, esclavo, a quien ya no hace falta que se le perfore el lóbulo de su oreja. ¿Se acuerda que el esclavo que decidía quedarse como esclavo debía poner su lóbulo? Era una ley. Ahora nosotros, debido a que ya la marca no tiene que estar en nuestro físico, sino en nuestro corazón, porque hubo marcas en las manos, hubo marca en un costado, hubo marca en pie y hubo marca también en la sien de nuestro amado Salvador, quien sufrió en la cruz. Ahora nosotros, debido a que le amamos a Él, porque Él nos amó primero, debemos sentir esta posición de esclavo por amor, hermano. También vimos a grandes rasgos algo sobre la fe viva atravesando las pruebas, un tema que va a abarcar desde el versículo 2 al versículo 12 de este capítulo 1 que acabamos de ver. Y esto va a producir en nosotros, hermano, madurez, porque nos va a hacer cada día más parecido al modelo divino que es Jesucristo. Y también tocamos, obviamente, hermano, a grandes rasgos el tema de las tentaciones, de las cuales tenemos que aprender a huir. Y así vamos a encontrar esa firmeza que un soldado cristiano debe tener caminando en este mundo minado de tentaciones. Y nos quedó tratar algo sobre la palabra de Dios. Usted tiene la frase, instrumento divino que producirá fruto que honren a Dios cuando seamos pronto para oír, tardo para hablar y tardos
para airarnos. Así lo dice Santiago capítulo 1, versículo 19. Reflexionando de acuerdo con lo que escribiera Epícteto, mire, él va a escribir esta frase: la naturaleza ha dado al humano una lengua, pero dos oídos, para que podamos oír 2 veces más de lo que hablamos. Pero a veces no hacemos caso a estas cuestiones que Dios puso en nosotros para que nos demos cuenta. Actuamos a veces neciamente, porque queremos, como dice, ¿se acuerdan cuando estudiábamos sectas heréticas? Nunca se me olvida ese concepto de querer ganar un argumento. Y somos tan argumentistas que nos vamos en palabras y pecamos, y nos olvidamos de que Salomón escribió, mis hermanos, Proverbio capítulo 13, versículo 3, que dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Hermanos, estos serán frutos visibles cuando nosotros desechemos lo carnal, todo lo malo para el Hijo de Dios, y recibamos con mansedumbre, mis hermanos, la palabra implantada. Pero debemos estar dispuestos, hermano, a desechar, apetomenoi, despojarse, desvestirse. Entendamos que Santiago está escribiendo metafóricamente, hermano. Y después dice: y toda inmundicia, ruparían, lo sucio, lo andrajoso. Entonces sí vamos a poder ser receptores de esa palabra que se implanta en nuestros corazones. Hermanos, sepamos algo: que para recibir la verdad de Dios escrita, debemos estar moralmente limpio. De no ser así, tendremos siempre pero rebeldías y no mostraremos la mansedumbre que es lo necesario para que la palabra haga efecto. La palabra prautes griega que se utiliza para mansedumbre, hermano, significa docilidad, fuerza bajo control. Y el ejemplo apropiado es el ejemplo del caballo, como lo hace en el apunte. Usted lee el apunte y va a encontrar este ejemplo. El caballo, a pesar de sus fuerzas, es dócil y obediente cuando está amansado de una manera apropiada. Mis hermanos, a la palabra de Dios debemos recibirla con docilidad para obedecerla con pasión. ¿Qué le parece? ¿Somos dóciles o a veces se manifiestan en nosotros algunas rebeldías a lo que la palabra con claridad trata de decirnos? Yo no sé usted, a mí me pasa que a veces trato de buscarle la vuelta y tratar de acomodarla a lo que yo quisiera que la palabra diga, pero lamentablemente Dios me sigue confrontando con su verdad. ¿Le pasa, hermano? Si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o alguna sugerencia sobre lo que vimos, hermano, con todo placer estoy dispuesto a escucharlo. Esto es lo que a grandes rasgos pudimos ver o podemos sacar, al menos para mí, hermano, en este tiempo, de este capítulo precioso, capítulo 1 de esta carta de Santiago. Ahora, hermano, el capítulo 2 es donde Santiago escribe sobre las acciones del cristiano. Mire, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Hermanos, siempre que Santiago escribe esta expresión, hermanos míos, seguro que la sigue una exhortación, pero también con la particularidad de un verdadero siervo de Dios, aplicando amor, porque lo va a decir con dulzura, no de una forma hiriente, que a veces mutila, que a veces corta, que a veces choca, que a veces hiere. Siempre que vayamos a exhortar, hermanos, recordemos que exhortar no es retar. Sí, en algunas oportunidades la palabra significa regañar, pero hermano, con amor, con firmeza, pero con amor, porque si yo tengo todos los dones,
y no tengo amor, ¿qué es lo que soy? Metal que resuena o címbalo que retiñe. Por varios versículos va a centrarse en advertir o corregir sobre la comunión práctica en aquellos tiempos. Y pasaba que en aquellos tiempos había quien hacía acepción de personas. Hermano, y tenemos que tener cuidado nosotros porque el favoritismo es algo totalmente extraño al ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejara como enseñanza y también a todas las enseñanzas en el Nuevo Testamento. Hermanos, no debería haber lugar en el cristianismo para la excesiva admiración o para lo que es peor, la discriminación. Y esa es la amonestación de Santiago a que no haya favoritismo hacia alguien. ¿Sabe por qué dice esto? Porque en aquel tiempo sucedía. Esta carnalidad, hermano, tampoco ha caducado en estos tiempos. Muchos se fijan en cómo, no estoy diciendo, yo créame, no he hecho culpa a nadie, pero son cosas que suceden, que son reales. Se fijan en cómo aparece vestido, tal o cual. Les interesa muchas veces más la profesión de la persona que la salvación. Miran más el apellido que los frutos de una vida consagrada. Hermano, los humanos lamentablemente tenemos estas debilidades. Y digo tenemos porque también estoy involucrado en esto. Mire, el conocer todo eso de los hermanos no es que esté mal. Ahora, no debe ser para calificar a alguien espiritualmente, mucho menos. Hermanos, recordemos que Dios no mira lo que mira el hombre. Y nosotros debemos mirar con ojos espirituales, más que con los físicos. En la sinagoga esto era muy común, había lugares reservados para los ricos y otros para los pobres. Evaluaban a las personas por su apariencia externa. Había distinción. La palabra es diacrino, división, separación. Hermanos, y los cristianos no estamos llamados a dividir, a separar. No, no. Mucho menos restar. Estamos llamados a sumar y a multiplicar, mis hermanos, jamás a dividir o restar. ¿No les parece a usted que es así? El versículo 9 va a decir, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Mire, la palabra cometéis pecado literalmente podría considerarse mejor obras en pecado. Hamartian ergasete. Y el apunte va a decir acertadamente, trabajás en favor del pecado. Hermano, de esta manera transgredimos los límites que marca la ley. Los versículos 10 y 11 de Santiago 2 va a argumentar la unidad de la ley. Transgredimos la ley, mis hermanos, cuando fallamos en un punto solamente. Mire, sepamos que todos los puntos de la ley se fundamentan en que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el adulterio es una violación de la ley, y también el homicidio, y también la discriminación. El cometer cualquiera de estos pecados, hermano, dejamos de hacer lo que Dios nos manda. No podemos dejar de decir, hermanos, que en este tiempo, donde estamos transitando ahora en la palabra de Dios, nos puede suscitar un problema que pareciera que Santiago trae. Y es una pregunta que puede que nos dé vuelta en la cabeza en este momento, que puede ser esta pregunta. ¿Están los cristianos bajo la ley o no? Pareciera que Santiago pone los puntos de los mandamientos sobre los creyentes, y de ser así, hermano, estaría contradiciendo algunos pasajes del Nuevo Testamento, como por ejemplo mire, estos pasajes, Romanos capítulo 6, Gálatas capítulo 3, fíjese, Romanos 6, 14 va a decir, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo, dice Gálatas 3:13, nos redimió de la maldición de la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y podríamos en esto también considerar
o pensar lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9, y Hebreos, capítulo 7, versículo 19. Ahora, hermano, ¿por qué Santiago pone esta cuestión sobre los creyentes en esta dispensación de la gracia? Porque trae cierta confusión tal vez a usted y obviamente a muchos. Hermanos, lo primero, fíjese, no estamos los cristianos bajo la ley como norma de vida, porque nuestro modelo ya no es la ley, sino Cristo. ¿Se entiende? Pues cuando hay una ley, hay una pena para quien la quebrante, sufra la pena que esa ley marcaba, y la pena de esta ley es la muerte, pero Cristo murió para pagar la pena de la ley que nosotros quebrantamos. Usted lo tiene en este escrito. Debemos también saber, hermanos, que hay ciertos principios de la ley que tienen permanente vigencia y son aplicables a todas las personas en todos los tiempos. Además, hermanos, 9 de los 10 mandamientos se repiten en las epístolas. El único que no se va a repetir es el de guardar el sábado o el séptimo día de la semana, debido a que es un mandamiento ceremonial y no moral. Ahora sepa, mis hermanos, que los 9 mandamientos que se repiten no se dan como ley, sino como instrucción en justicia para el pueblo de Dios en esta dispensación. Dios no dice que a ningún cristiano que si roba está condenado a muerte, o si comete un acto de inmoralidad perderá su salvación. Nada de eso, mi hermano. Mejor nos dice que, a ver, podríamos imaginarnos esto: te he salvado, escuche, como si la voz de Dios le dijera, te he salvado por mi gracia. Ahora deseo que vivas una vida de santidad por amor hacia mí. Y si quisiéramos saber qué es lo que espera Dios de nosotros, lo vamos a encontrar, hermanos, en todo el Nuevo Testamento, expresado en 9 mandamientos escritos por los santos hombres de Dios. El Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar ejemplos para poder aplicarlo en nuestra vida, pero no como doctrinas fundamentales, porque no podemos tomar doctrinas del Antiguo Testamento, pues es un libro escrito para el pueblo judío. Y nosotros venimos del pueblo gentil, pero pertenecemos al pueblo de Dios del nuevo pacto, como dice Efesios capítulo 2. Hermanos, ahora pertenecemos a la hermosa familia de Dios y tenemos todos nuestros mandamientos, por así decirlos, expresados en el Nuevo Testamento para que usted y yo no sentamos peso al vivirla. Si nos sentimos esclavos, obviamente. Si nos sentimos esclavos, pero por amor, no por una imposición. Él, mi hermano, desea que vivamos una vida de santidad. Siempre me acuerdo lo que le escribe Pablo a los Gálatas en capítulo 4, creo, versículo 19, que le dice, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, a mí me da miedo que esas palabras sean también reales en mi vida. Entonces trato de, por amor, cada día entender de que Él me ha salvado por gracia y que debo desear cada día vivir en santidad, sin entrar a ser como vieron. No sé si usted tuvo la oportunidad de estar en alguna vez observando cómo hace la gallina en el gallinero, con las patitas, desparrama para acá, desparrama para allá, y se queda con lo que a ella le parece mejor. Pero las gallinas se alimentan de cosas muy sucias, hermanos. Entonces, por ahí tenemos esa actitud, tiramos para acá, tiramos para allá, y hacemos acepción de personas pensando que nos quedamos con lo mejor, y a veces nos alimentamos de lo peor. Hermano, hay 9 mandamientos escritos por los santos hombres de Dios en todo el Nuevo Testamento, para que nosotros lo tomemos como base para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la medida, no olvidando que con la misma medida con que medimos, nosotros también seremos medidos. También encontramos, obviamente, el ejemplo de Jesucristo, y quien nos dice, aprended de mí, y eso demanda una conducta mucho más apropiada
de la que la ley nos podría a nosotros pedir. Hermanos, Santiago capítulo 2, versículo 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y aquí, hermanos, hay un llamado a la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Hermanos, ya no estamos como cristianos bajo la ley de la esclavitud, no, sino bajo la ley de la libertad, pero para hacerlo recto. La ley que fue dada a Moisés y por este al pueblo demandaba amar al prójimo, pero no daba el poder para hacerlo y condenaba a aquellos que fracasaban. Ahora, en esta dispensación de gracia recibimos el poder para hacerlo porque dentro nuestro mora el Espíritu Santo y trata, hermanos, de cada día el Espíritu Santo, si no es entristecido con pecados de nuestra propia vida, hermanos, Él trata de hacer que nosotros se manifieste el fruto del Espíritu Santo como una hermosa flor que tiene hermosos pétalos, y el primer pétalo de esa hermosa flor, ¿se acuerdan cuál es? Gálatas capítulo 5. A ver, alguno que se acuerde y lo repita o lo lea. Gálatas capítulo 5, versículo 22, creo que dice que es. Déjeme buscarlo. Si alguno lo tiene, léalo y fíjese el hermoso fruto, la hermosa flor del Espíritu Santo. Por favor, ¿quién lo tiene? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, Estoy diciendo de memoria, qué bueno. Perdón. Estoy escuchando. Ah, No, estoy escuchando, estoy viendo que lo estás diciendo de memoria, hermana Norma, por eso me alegra. sí. Dice más el fruto hermanos, en la sí, versión antigua dice caridad. sí. Por eso lo estaba diciendo a memoria. Ah, bien. Fíjese, pero ¿cuál es el primer pétalo que debería dar este hermoso fruto? O imagínese una naranja, que a mí me gustan las naranjas, obviamente dulces, no tan agrias. Un hermoso, acá nosotros le decimos gajillos, otros gajos, cuando éramos más chicos le decíamos fiscas. Bueno, imagínese, el primero de esas fiscas dulce es el amor, mis queridos hermanos, y ese amor debemos expresarnos nosotros para con todas las personas. Sabe que la ley demandaba amar al prójimo, pero no daba el poder para poder hacerlo y condenaba a quien fracasaba. Ahora en esta dispensación de gracia, hermano, dispensación de la iglesia. ¿Por qué digo de la iglesia? Porque siempre hubo gracia, hermanos, en Dios. Y a veces decimos la dispensación de la gracia. No es tan así. Mire, el último salvado, aún en la gran tribulación, va a ser salvado por gracia, mis queridos. Y el primer salvado es salvado por gracia. Nunca menguó la gracia de Dios para nuestras vidas. Ahora, muchos nos acostumbramos al léxico cristiano y decimos la dispensación de la gracia, cuando es la dispensación de la iglesia, el tiempo nuestro, donde somos los responsables, mis queridos hermanos, de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Así oraba Cristo cuando dijo el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y la voluntad de Dios es que nos amemos para que los demás hermanos puedan ver y creer. Hermano, Sí. una pregunta. Sí, querido. Ahora que estábamos hablando, antes que nos vayamos, de la ley, ¿no? Sí. Del Antiguo Testamento, como Sí. decía. Ahora, esta semana, hace poquito, un nieto que está en la época de familia cristiana, ¿no? Los padres son pastores, y están en ese tiempo de que todo lo argumentan, ¿verdad? Y aún Sí. con la palabra. Y salió el tema de lo que es muy común ahora, que son los tatuajes, como en todo el mundo. Entonces, él le argumentaba a los padres por qué está mal tatuarse. Y le explicaban, como dice en la palabra, dañar en el Antiguo Testamento, ¿no? De marcar el cuerpo. Sí, pero eso está en el Antiguo Testamento, dice.
Muchas veces, ¿cómo hacer? ¿Cómo argumentar? Mire, ¿Qué opina? yo no sé si usted, bien, yo no sé si usted, yo sé que Cristian fue, y bueno, si usted, yo no, todavía, gracias, digo, por gracia todavía, o por desgracia, no sé cómo, bueno, entiéndanme, no he llegado a Estados Unidos, Cristian fue, pero es muy común entre las personas que conocen a Cristo allí, estar tatuados o hacerse algún tatuaje. Tiene que ver algo con lo cultural. Y es cierto, nosotros no debemos considerar esto como que es a rajatabla, así, no hagáis rasguño en tu cuerpo y todas estas cuestiones que las leemos y que a veces las tomamos para enseñar sobre esto. Y creo que es aplicable a nuestra vida porque nuestro cuerpo no nos pertenece y nosotros tenemos que estar conforme como hemos sido hechos. Mire, hermano, yo soy muy feo, pero no por eso vivo infeliz. ¿Se entiende? Estoy conforme como Dios me hizo, con estos ojos que parecen dos puñaladas en tarro, yo cada vez más chiquito, más nos arrugamos y más nos achican. Y, y estoy conforme como estoy. Los arreglos físicos que él quiera hacer en mi vida los va a hacer él. Es más, tengo una prótesis en mi cadera que él consideró necesaria para que yo pueda andar, hermano, y ando, pero no soy yo quien para poder adornar algo que no me pertenece. Cuando yo soy de Cristo, mi cuerpo no es mío. Él me lo dio para que viva esta vida. Aparte, otra de las cuestiones es que tiene que ver con una cuestión de identificación. ¿Con qué me identifica más un tatuaje? Mire, hermano, yo le voy a contar algo que a mí me dolió mucho. Un día mi hijo mayor apareció con el nombre de la madre escrita acá en su antebrazo, del lado de adentro. ¿Qué quiere que haga? A veces los jóvenes toman sus propias decisiones y Dios los hace pasar a ellos y en algún momento les va a hablar a ellos. Ellos saben todo y yo se lo he hablado todo, pero le ocurrió, no sé, se le ocurrió. ¿Qué quiere que le diga? Y vino y ya, yo qué le voy a decir, borrátelo. Deja de ser menos hijo mío, menos hijo de Dios. Por eso creo que no, hermano. No debe ser motivo para que nosotros tratemos de dejarlo de lado, al contrario, amarlo más, porque la manifestación de Dios es con amor, y tratarlo de con amor, hacerlos volver y hacerle entender de que ese cuerpo que están muchas veces tratando de adornar los chicos, con cortes de pelos a veces demasiado para nuestra edad, demasiado raros, se cortan el pelo, parece el pichón de Tero, a mí a veces yo digo, pero bueno, es lo que se usa, aparecen o que se ponen un arito o en los piercing, y todo eso obviamente que yo no estoy de acuerdo y creo que Dios no aprueba esas actitudes de querer adornar un cuerpo que no nos pertenece. Esa es mi opinión, no sé si le sirve, hermanos. De cualquier modo, no hay un estudio súper exhaustivo que diga que esto sí y aquello no. ¿Se entiende? Volvemos a lo que decía la ley. ¿Se acuerdan que terminamos diciendo? Si hay alguna otra pregunta, hermanos, con gusto No, lo escucho. yo quería compartir algo parecido a lo que vos le compartiste al hermano. Porque sí, el tema de los tatuajes es muy controversial, porque no apunta específicamente a que no debe hacerse marca en el cuerpo, sino que no tienen que ser en recordatorio de los muertos. Sí. Y lo que a mí me enseñaron hace tiempo era que, como decías vos, el cuerpo que tenemos es un cuerpo prestado. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de que el cuerpo no es nuestro, no nos pertenece, no es conveniente introducirle cosas extrañas al cuerpo. Aunque Como parezcamos bichos, ¿Cómo? aunque parezcamos bichos extraños, que estemos contentos como somos, ¿me entendés? Sí. Claro, no, claro, pero, o sea, introducirle las tintas y esas cosas que de repente pueden hacer mal o no, Exacto. pero Yo siempre digo que debemos cuidar este cuerpo, que es el único cuerpo que tenemos para vivir esta vida. Y Dios quiere que la vivamos de la mejor manera. Pero bueno, mira, yo voy a compartir a veces a un centro de personas con adicciones. Y me paso un par de días, a veces más ahí, con ellos compartiendo la palabra. Y esto es muy común que nazca. Entonces la pregunta que yo le hago, ¿con qué te identifica más el tatuaje? Y ahí quedan ellos ya. Entonces, bueno, creo que, claro, quedan,
¿Se entiende? Perdón. ¿Sí? Perdón, voy a meter una cucharadita, y esto lo digo acá, y no lo menciono. Bueno, va a quedar grabado, pero el tema es, viste que decías bendición o desgracia, ¿no? Hablando de este tema con una persona allá en Estados Unidos la otra vez, él me decía, bueno, pero nosotros somos templo, y si vos vas a cualquier iglesia, a cualquier templo donde se reúne la iglesia de Dios, dice, vas a ver de que en las paredes hay versículos. De hecho, en la antigüedad mandaban a que se pusieran versículos, ¿verdad? En las puertas, en esto, en los... Y dice, y yo lo que me tatúo son versículos, para que dar testimonio, dice, y para recordarme, ¿viste? Ok. Ese fue uno de los argumentos con los que estuvimos hablando. Y otra de las cosas que ellos sacaron fue que en cierta forma entiendo lo que es el cambio de los tiempos. Hace unos años atrás, cuando yo vivía en el mundo, vos encontrabas los tatuajes en la gente que estaba en la cárcel, en los drogadictos, en las maras, ¿verdad? Ni que hablar, las maras salvatruchas, ¿no? Hoy lamentablemente lo encontrás en gente que, como te digo, es muy común en la cultura cristiana de Estados Unidos que se tatúen. Lo que sí creo también es, como hablábamos ayer en una de las clases, vivimos un cristianismo que ha ido cediendo, ha ido bajando los estándares, en donde en vez de querer, vamos a decir así, usar cosas que nos lleven a parecernos a Cristo para poder impactar este mundo, queremos usar cosas de este mundo para querer impactar al mundo. Y es ilógico, pero pasa muchísimo, pasa muchísimo. Y bueno, ahí termino. Gracias, Cristian. Es así, tiene que ver con, a veces con temas culturales. En el caso de Cristian allí en Estados Unidos usan, eso es un pretexto, hermano. Hermoso pretexto, pero es un pretexto. Para dar el gusto a un capricho a veces, que a veces después los tienen que tapar, qué sé yo, hermano. A ver, hay cosas que no encontramos respuesta aquí en esta tierra y que la vamos a encontrar en gloria, hermanos. A veces no todo el que me dice Señor, Señor, y muchos dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, no, pero no sé si Cristo en realidad los conoce. ¿Sí? Hermano, me toca pasar por ciertas cuestiones a veces que después termino diciendo, estaba con nosotros, salió de nosotros, pero no era de nosotros. Con estas actitudes a veces de rebeldía, de dudando de ciertas cuestiones que la palabra de Dios nos especifica, pero tampoco un tatuaje quiere decir si son o no son. Hermanos, a veces nosotros sin ponerle un tatuaje a nuestro cuerpo le ponemos comida de más. En mi caso, me encanta cocinar, bueno, soy formado en eso, en lo que es cocina, en lo que es gastronomía, entonces me encanta cocinar y cada vez que cocino, hermano, yo como mucho, me gusta comer, entonces también está mal. Hay muchas cosas que le hacemos a nuestro cuerpo que no están bien, no necesariamente un tatuaje. No estoy defendiendo el tatuaje, créame, hermano, yo no me haría un tatuaje porque sé que mi cuerpo no es mío, pero a veces le hago daño de otra manera. Mis queridos hermanos, dijimos que la ley mandaba amar al prójimo, pero no daba el poder para hacerlo. Ahora, en la dispensación de la iglesia, nosotros recibimos el poder por el Espíritu Santo que quiere manifestar su fruto. ¿Y sabe qué? Por hacerlo, recibimos nosotros recompensa, pero lo hacemos, hermano, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Tampoco lo hacemos por temor al castigo, sino por amor hacia quien fue castigado por nosotros, quien murió y resucitó también por nosotros. Hermano, y la recompensa se nos entregará en el tribunal de Cristo. Ya no es cuestión de salvación, sino de recompensa o pérdida de ellas en el Bemá, el tribunal. La palabra tribunal es Bemá, ahí, que quiere decir plataforma de premiación, luego de haber sido arrebatados, querido Dios, queridos hermanos, por nuestro querido y amado Salvador Jesucristo, vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y allí nuestras obras serán probadas y recibiremos recompensa, pero no para exhibirlas nosotros de una manera soberbia en el cielo, no, hermano, no es para que la pongamos a sus pies por haber
nos dado Él la fuerza para poder hacer aquí lo que debíamos hacer. Hermanos, Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, versículo 16 dice, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechan? Y aquí Santiago se va a encargar de ejemplificar o ilustrar el desafío que nos plantea en el versículo 12 de decir y hacer. Hermanos, la fe vivificada se manifiesta en hechos, no tanto en palabra. Porque lo mismo más o menos dice Juan en primera de Juan capítulo 3. Va a decir, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cerrar contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. ¿Se da cuenta? No amemos, hermanos, de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, el versículo 17 va a decir así también, hermano. La fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Se nos va a mostrar aquí la realidad del corazón cristiano. Porque Mateo capítulo 7, versículo 16 dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Es más o menos lo que nosotros los argentinos decimos que de huevo de tero nacen teritos, hermanos. Y de los cristianos verdaderos deben verse las buenas obras. Hermanos, creer en Dios y argumentar conceptos doctrinales, todo lo podemos hacer porque tiene que ver mucho con el decir. Pero obrar en bien a persona sin tener otro deseo más que bendecir es una tarea que llena de alegría solo al corazón del verdadero cristiano consagrado, rendido, sintiéndose esclavo por amor de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre. Hermano, en cuanto a esto, el apunte va a indicar como una palabra clave la palabra muéstrame. Es importante, hermanos, saber, pero saberlo concienzudamente, que de verdad Dios no necesita ver las obras para saber si la fe es verdadera. ¿Qué podemos nosotros, hermanos, si aún ni un cabello de nuestra cabeza, que yo ya estoy perdiendo alguno, se nos cae sin que lo sepa? Hermano, aún no está la palabra en nuestra boca y dice, aquí tú ya lo sabes todo. ¿Qué podemos nosotros ocultarle a Dios? ¿O cómo podemos venir a querer engañar a Dios? A Dios nosotros no necesitamos mostrarle nada, porque Él nos conoce tal cual somos. Si el salmista va a escribir que mi embrión vieron tus ojos, pero debido a que la fe es invisible a los humanos, y estamos aquí para mostrar el amor de Dios. Hermano, esa fe vivificada, llena de vida, se va a evidenciar en buenas obras. ¿Me entiende, hermano? ¿A qué es lo que está apuntando Santiago? Hermano, es imposible mostrar la fe excepto mediante las obras. ¿Le cuesta obrar en bien? ¿Le cuesta? ¿Sabe qué? Yo durante mucho tiempo fui tal vez un poco egoísta, pensé demasiado en mí mismo y Dios no me utilizaba. Hasta que aprendí a quedarme sin mis hermanos para poder ayudar a otro. Yo tenía un discipulado aquí en casa hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, y todos los viernes yo preparaba los sándwiches de fiambre para darle a los hermanos que venían. Y justo ese viernes yo no tuve plata y le fui muy sincero, hermano, no preparé los sándwiches porque no tenía plata para comprar las cosas. Antes de irse, un hermano me deja X cantidad de dinero que me alcanzaba y yo agradecí a Dios porque me alcanzaba para el otro día poder comprar la comida para el día.
Y yo estaba contento porque Dios había provisto para ese día. A las 9:30 de la mañana me golpean la puerta de casa y una persona que yo conozco que se sientan aquí cruzando la calle, a los cuales a veces yo voy a charlar con ellos, les llevo agua caliente y ellos me cargan, y entre cargadas que van, que dicen que yo vivo muy bien, con la Biblia bajo el brazo y qué sé yo me río con ellos un poco y los invito a las reuniones. Son personas mayores ya, y bueno, charlamos. Ellos tienen cierto respeto hacia mí, pero esta persona viene y me golpea la puerta, y cuando le veo la cara, supe lo que venía a hacer. Yo esa noche había hablado del amor ágape, que es el amor que entrega sin esperar nada a cambio. Y esta persona me dice: pastor, ¿no tiene usted 250 pesos para prestarme? Si le decía que no, le mentía, porque tenía 300 en mi bolsillo, más o menos, que es lo que me había dejado el hermano. Y si le decía que no, no estaba manifestando el amor del cual había hablado, que entrega todo sin esperar nada a cambio. Pero yo le decía: Señor, ¿por qué me pones esta prueba ahora? Entonces digo, esperamos un ratito. Cierro la puerta y me paro en el hallcito de entrada de mi casa, y mi señora estaba barriendo, estaba pasando el escobillón o algo en mi casa, y me mira la cara, se dio cuenta, me dice: ¿te pidió plata? Se ve que mi cara decía todo, ¿no? Entonces salgo y pelo así 150 pesos, creo, y le digo: mira, no te puedo dar 250, pero te doy esto. No te lo doy yo, te lo da Dios. No quiero que me lo devuelvas, porque yo no te lo quiero dar. Te lo da Dios. No, pero yo el 8 vengo y se lo devuelvo, pastor, Digo: no tengas problema, no quiero que me lo devuelvas. Esto pasa, hermano. A las 10 cae una persona que es la tesorera de nuestra iglesia, y empezamos a hablar: ¿cómo anda, Carlito? Ahora, empezamos a hablar un rato. Cuando se va, me dice: esto me dejaron para usted, un sobre. Cuando abro ese sobre, habría mucho más que 300 pesos. Y yo estaba siendo cobarde, mis queridos hermanos, para mostrar el Dios que obra de una manera diferente. Y con esto no estoy llamando, hermanos, a que hagamos nosotros, que convirtamos nuestra casa en un lugar de beneficencia. No, tenemos que ser buenos administradores. Pero, hermanos, es hermoso poder mostrar la fe mediante las buenas obras que Dios nos llama muchas veces a hacer. No sé si usted me entendió. Y esa persona fue a la iglesia y escuchó muchas veces el mensaje de salvación. Nunca dio el paso de fe, y si alguna vez lo dio, sus obras postreras mostraron que en realidad no fue bien dado. Pero le animo, hermano, le animo. Tal vez usted sea una persona de fe vivificada y obra en bien. Yo no estoy exhortando o tratando de corregir una actitud que usted no tenga. Tal vez usted la tenga y me sirva de mucho a mí de ejemplo. Hermano, puse el ejemplo mío porque fue lo que me tocó, y lo que viví de una forma muy cobarde. Me asusté en dar, porque solamente pensé en mí. Qué bueno es que cuando vemos la necesidad y tenemos algo para suplirla, la podamos hacer, hermano, porque eso muestra que no dependemos de un bolsillo lleno, sino de un Dios todopoderoso que tiene todo bajo control siempre. Hermanos, avanzamos rápidamente un poquito al capítulo 3, que va a mostrar las características del verdadero creyente. Y una de las buenas características de un verdadero creyente es, hermano, el control de la lengua. Porque Santiago, fíjese, capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Quiere que le diga la verdad? Este texto me ha pegado, o me ha calado muy hondo en mi vida, porque este siervo de Dios, Santiago, este esclavo por amor de Jesucristo, va a examinar la salud espiritual de las personas mediante las conversaciones. ¿Sabe qué, hermano?
El diagnóstico grave de un creyente se evidencia en los pecados de la lengua. Alguien dijo de una forma muy risueña esto, mire, cuidado con la lengua. Está en un lugar mojado donde fácilmente se resbala. Y comienza este capítulo, Santiago, dándonos una advertencia en contra del apresuramiento a ser maestro. Y dice, no os hagáis. Es un problema que estaba en aquel tiempo, porque había personas que por orgullo, por soberbia, por vanidad, deseaban ponerse por encima de los demás. Y puede que hasta se autonombraban maestros y se promovían a sí mismos. Ahora, hermano, también entendamos que Santiago no está prohibiendo el ejercicio del don que Dios soberanamente da a alguien, a alguna persona, para que edifique el cuerpo con la enseñanza de la palabra de Dios. Nada de eso, hermano. Es una advertencia que la enseñanza no debe tomarse a la ligera. Es un serio ministerio, porque es para edificación del cuerpo. Y quienes enseñamos la palabra de Dios, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque recibiremos mayor condenación. A ver, no es una condenación al infierno eterno, no. Es un juicio más severo, una recriminación, una demanda más severa, pues en base al conocimiento que tenemos. Pasa que más sabemos, hermanos, más responsables somos delante de Dios a vivir lo que nosotros sabemos. Más se nos demandará. Debemos enseñar, hermano, con todo temor, porque podemos correr el riesgo de enseñar a otro lo que nosotros no estamos dispuestos a practicar. Y el desafío es así hablar, así hacer. Hermano, la Biblia demanda no ser como Gatica, que predica, pero no practica. ¿Se entiende? Hermano, creo que Dios nos desafía a que sepamos que aquellos a los cuales Dios nos bendice con la posibilidad de enseñar, ningún otro libro nos va a demandar tanto vivir la hermosa vida cristiana como el Nuevo Testamento. Y todos tenemos la responsabilidad de enseñar. Mamá tiene la responsabilidad de enseñar a los hijos en casa. Papá tiene la responsabilidad de enseñar a los hijos en casa. Y debemos meternos en este libro. Pero aquí apela a aquellos que muchas veces desean demasiado el púlpito, porque creen que el púlpito es un lugar de exhibición, cuando es un lugar para la edificación. Y muchas veces encontramos personas que ocupan púlpito en nuestras congregaciones, no sé si a usted le pasa, y la congregación viene a alimentarse con la leche espiritual no adulterada y se va con hambre. Hermanos, sepamos que no hay otro libro que nos demande tanto el hablar, pero también el hacer. Yo deseo que usted y yo nos entreguemos totalmente al Señor y que consideremos el texto de capítulo 1, versículo 5, que dice: si alguno tiene falta de sabiduría, para poder discernir cuál es el don que Dios le dio para edificación de este cuerpo y ponerlo en práctica, hermano, pida a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche. Mi querido hermano, sepamos que ser creyente es una apasionante cosa seria. Por eso, mi hermano, no nos apresuremos a considerarnos maestros. Dejemos que Dios muestre en nosotros a través de los frutos. Mire, para descubrir el don, alguien me enseñó la llave de las 3 F. No sé si lo habré dicho alguna vez. Fervor por hacerlo, facilidad para hacerlo y fruto al hacerlo. Hermano, entonces así podemos evidenciar
si realmente estamos ejerciendo el don que Dios nos dio o estamos procurando hacer algo para lo cual Dios no nos llamó y terminamos siendo unos desubicados en este cuerpo que tiene que crecer en orden en esta tierra en la cual nos toque vivir hasta que Él venga por usted y por mí para llevarnos al eterno hogar. Mis queridos hermanos, ser creyente es una apasionante cosa seria, es hermoso ser cristiano, es precioso vivir la vida cristiana, es hermoso. Así hablar, así también hacer. Hermanos, que el desafío final para usted y para mí no seamos como Gatica, que predica, pero no practica. Quedo a su entera disposición si alguno quiere hacer alguna pregunta. Creo que por hoy está bien y nos vamos a encontrar seguramente el próximo martes. Yo deseo que así sea, espero que usted también. Gracias, Carlos. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias, sí. Bueno, tenemos unos minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, tenemos unos minutitos. Y si no, vamos a terminar orando. Carlos, no sé si querés también aprovechar, tenemos unos minutitos, si querés hablar algo acerca de la currícula, las tareas, la memorización, toda la transcripción que tienen que hacer de... No, transcripción no. Sí, Sí. sí. ¿Por qué digo esto? Yo he sido muy bendecido cuando me tocó transcribir las escrituras lapicera en un cuaderno. No demanda mucho tiempo. Transcribí muchas cartas porque me propuse transcribir la Biblia, hermano. Y ahora estoy en números y estoy empantanado un poquito por mis tiempos. Pero Dios ha bendecido mi vida. Usted va a ver que en la currícula, por favor, Cristian, ayúdame porque no tengo aquí la currícula. La tengo guardada. Dame un segundito, ya la comparto. Bien. Yo sé que puse para que transcribamos y usted me lo envía a mí por mail, que ya vamos a poner el mail. Urgente se lo paso a Cristian, no sé si lo tiene o lo escribimos ahí en el chat. Ahí está, mire. Obviamente, esta es la currícula del instituto, asistir a clase con regularidad, la responsabilidad de puntualidad. En esta falló el profesor, pido perdón, hermanos, no me gusta, pero me sucedió. Tenemos que leer en forma completa la epístola de Santiago y obviamente las epístolas de Juan, memorizar para el martes 7, que era que no olvidemos hecho, lo dejamos, no sea problema, el capítulo 1, versículo 27 de Santiago. Para el próximo martes, hermanos, Santiago capítulo 3, versículo 13 y 14. Y ahí tiene usted martes 9, primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 y 5, y martes 28, tercera de Juan, versículo 11. Y aquí está lo que a usted le va a parecer aburrido tal vez al principio, pero aproveche a disfrutar de cada palabra que usted transcribe, que la epístola de Santiago y primera de Juan, después la escanea y me la envía por mail, hermano, que se lo vamos a poner ahí después en el grupo, Cristian. Y al final, como trabajo final, preparar una breve reflexión sobre algunos de los siguientes temas. Obviamente la clase final va a ser muy corta, tal vez para que usted pueda edificarme también a mí con el tema que usted preparó, ¿sí? Y yo sea también edificado. Voy a tratar de resumir. Sepa, hermano, que estamos a vuelo de pájaro considerando algunas cosas. Lo demás usted lo tiene en el apunte, mis queridos hermanos, que eso es riquísimo para nuestras vidas y es el desafío siempre a que se lea todo, no que se archive y que se deje por ahí sin considerar las enseñanzas que Dios tiene en él. Así que yo lo desafío a que transcriba. Yo no lo voy a juzgar, hermano, si usted no puede hacerlo, obviamente, créame. Pero no me gusta ser un profesor demasiado rígido, pero sí me gusta que seamos responsables, hermano. Y transcribir ha hecho bien a mi vida. Y créame, le va a hacer bien a usted también. Muy bien. Entonces ya vamos teniendo en mente que la última clase lo que va a haber es un tiempo para
compartir de esa breve reflexión. No es algo escrito, sino que es algo hablado, algo que cada uno de nosotros vamos a poder tener ahí unos 3, 4 minutos para poder compartir con el resto de los compañeros y del profesor, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Cristian, Sí, Jorge. ¿cuáles eran las 3 F que me quedó la última sin Fervor, copiar? facilidad y fruto. Fruto. Gracias, gracias. Y la cuarta F. Invento tuyo. Bueno, muy bien. Dar gracias a Dios. Les comparto, había un hermano que habíamos hablado el año pasado para que pudiera estar en esta materia. El hermano tuvo una complicación, de hecho todavía está viendo de poder volver de Estados Unidos, ha quedado varado allá con su familia por unas cuestiones de pasaporte. Hablamos con Carlos, no sé, tal vez hará un mes. Tal vez un Más o poquito menos un mes, un poquito más, un mes y días, sí. Un poquito por ahí, sí, mes, por ahí. Y me dijo, ahí estamos, y dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque obviamente uno sabe, ¿no? Todo lo que es la demanda, ¿verdad? De poder preparar y estudiar y en los tiempos, ¿no? Y con hijos, el ministerio, así que gracias, Carlos, por tomarte el tiempo, ¿verdad? Y por compartir con nosotros, ¿sí? Muy bien. Jorge, ya que estás con el micrófono abierto, bueno, están los dos, Jorge y Atilio, ¿verdad? Pero te vi, Jorge, te voy a pedir para que nos puedas guiar a Dios en oración. Y entonces, recuerden los versículos de memorización, la lectura y la transcripción. Yo sé que a veces parece mucho, pero si lo agarramos de entrada, se hace más fácil, ¿verdad? Jorge. Nuestro buen Padre Celestial, una vez más estamos juntos estudiando tu palabra. Te agradecemos, nuestro Padre, por poner eso en nuestro corazón y también por la buena voluntad de nuestros hermanos que están a cargo de preparar todo esto y entregárnoslo, disponiendo de tiempo, de dejar a un lado otras cosas importantes de su familia y ministerios. Gracias por esto que sin duda nos enriquece y como siempre te lo pedimos, ayúdanos a aplicarlo, lo que hemos visto en esta clase. Ayúdanos, oh Señor, a ese cristianismo práctico, a demostrar nuestra fe a través de nuestras obras, de nuestra vida, de nuestra conducta. Prepáranos para el próximo martes, que podamos siempre disponer de este tiempo tan precioso, y gracias por conocernos a través de la pantalla con varios hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Estamos en contacto y a las órdenes. Ahí ya vamos a estar colocando en un ratito también el email, ¿verdad? Para que lo puedan tener ahí a mano. Muy bien. Señor les bendiga. Gracias. Gracias. Bueno, Gracias, buenas chicos. noches, hermanos. Gracias. Buenas noches, hermano Elizabeth. Señor le bendiga. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bendiciones. Edgar, Chao, y, chao. y te quiero mucho, Edgar Checho. Gracias, hermano. Nos estamos viendo. Bendiciones. Nos vemos, Rubén. Bendiciones. Gracias, Cristian. Gracias, hermano. Bendiciones. Chao, chao.